La industria de los videojuegos a principios de los años 90 era un campo de batalla. Sega y Nintendo estaban enfrascados en una feroz rivalidad. Un nuevo jugador estaba a punto de emerger, uno que lo cambiaría todo. Este fue el nacimiento de PlayStation. La historia comienza con una asociación. Sony, un gigante de la electrónica, unió fuerzas con Nintendo. Su objetivo, crear un complemento de CD-ROM para la Super Nintendo. Esta colaboración finalmente se disolvió. Sin embargo, la ambición de Sony no. Ken Kutaragi, un ingeniero de Sony, vio el potencial de la tecnología del CD-ROM. Él imaginó una consola con poderosos gráficos en 3 dimensiones y una experiencia de juego inmersiva. La visión de Kutaragi inicialmente se encontró con resistencia dentro de Sony. Muchos ejecutivos dudaban de la viabilidad de una consola de juegos. Kutaragi persistió, impulsado por su inquebrantable creencia en el proyecto. Finalmente consiguió el apoyo necesario para seguir adelante. El proyecto PlayStation estaba envuelto en secreto. Sony sabía que tenía que entregar algo revolucionario. El panorama de los videojuegos estaba a punto de transformarse. Una nueva era estaba amaneciendo. El escenario estaba listo para la llegada de un ícono de los videojuegos. El mundo no tenía idea de lo que venía. PlayStation estaba a punto de redefinir lo que significaba jugar. En diciembre de 1994, la PlayStation fue lanzada al mundo. Era una máquina gris y elegante con un diseño simple pero a la vez sofisticado. El control, con su ahora icónica disposición de botones, encajaba perfectamente en las manos del jugador. La PlayStation era más que una consola, era una declaración. Era una declaración de que Sony era un competidor serio en el mundo de los videojuegos. La industria de los videojuegos lo notó. Las capacidades tridimensionales de PlayStation eran innovadoras para su época. Juegos como Ridge Racer y Tekken mostraban la destreza gráfica de la consola. El formato de CD-ROM permitía juegos más grandes con imágenes impresionantes y bandas sonoras con calidad de CD. Los jugadores estaban cautivados. La PlayStation ofrecía una experiencia de juego diferente a todo lo que habían visto antes. Era genial, era sofisticada y tenía juegos que empujaban los límites de lo posible. El boca a boca se extendió como la pólvora. La PlayStation fue un éxito rotundo. Superó en ventas a sus competidores, Sega Saturn y Nintendo 64, por un margen significativo. Se convirtió en un fenómeno cultural, adoptado por jugadores de todas las edades y orígenes. La consola que una vez fue recibida con escepticismo dentro de Sony, se había convertido en su niña mimada. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, la expectativa por el próximo movimiento de Sony era alta. La PlayStation 2, lanzada en el año 2000, era más que una sucesora, era una evolución. La consola contaba con un diseño elegante y futurista, y un reproductor de DVD incorporado, una característica innovadora en ese momento. Las capacidades técnicas de la PS2 eran asombrosas. Podía generar gráficos impresionantes y física compleja. Los desarrolladores empujaron los límites del diseño de juegos, creando experiencias inmersivas que cautivaban a los jugadores. Juegos como Shadow of the Colossus, Grand Theft Auto 3 y Metal Gear Solid 2 se convirtieron en clásicos instantáneos. El éxito de la PS2 fue nada menos que fenomenal. Se convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos, un récord que aún mantiene hoy. La adopción generalizada de la consola solidificó el dominio de PlayStation en la industria de los videojuegos. Sony había creado un imperio de los videojuegos. La era de la PS2 fue una época de innovación y creatividad. Fue un testimonio del poder de superar los límites tecnológicos y ofrecer experiencias de juego inolvidables. La marca PlayStation se había convertido en sinónimo de calidad e innovación. La PlayStation 3, lanzada en 2006, marcó un paso significativo en la tecnología de los videojuegos. Fue la primera incursión de Sony en los juegos de alta definición, con impresionantes gráficos de 1080p y un reproductor de Blu-ray incorporado. La consola era una maravilla tecnológica, pero también venía con un precio elevado. Los primeros días de la PS3 se encontraron con algunos desafíos. La arquitectura compleja de la consola dificultaba que los desarrolladores aprovecharan todo su potencial.
Sin embargo, a medida que los desarrolladores se familiarizaron con el hardware, comenzaron a superar los límites de lo posible. Juegos como Uncharted 2, Among Thieves, The Last of Us y Gran Turismo 5 mostraron la fidelidad gráfica y las capacidades narrativas cinematográficas de la PS3. La consola también vio el auge de los juegos multijugador en línea, con títulos como Call of Duty 4, Modern Warfare y Little Big Planet que reunieron a jugadores de todo el mundo. La PS3, aunque no alcanzó las alturas comerciales de su predecesora, consolidó el compromiso de Sony de superar los límites de la tecnología de juegos. Sentó las bases para el futuro de la marca PlayStation. Sección 5. De vuelta a lo básico, de vuelta a la cima. El dominio de la PlayStation 4. En 2013, Sony presentó la PlayStation 4. Aprendiendo de los desafíos iniciales de la PS3, la PS4 fue diseñada pensando en la accesibilidad para los desarrolladores. La consola presentaba una arquitectura más optimizada y un enfoque en los juegos sociales. Fue un regreso a los principios básicos que hicieron que la marca PlayStation fuera tan exitosa. La PS4 fue un éxito rotundo. Rápidamente se convirtió en la consola de venta más rápida de su generación. Juegos como Spider-Man, God of War y Horizon Zero Dawn cautivaron a los jugadores con sus impresionantes imágenes, narrativas convincentes y una jugabilidad atractiva. La PS4 también vio el auge de los juegos de realidad virtual, con las gafas PlayStation VR, que ofrecían experiencias inmersivas que transportaban a los jugadores a nuevos mundos. El éxito de la PS4 fue un testimonio de la capacidad de Sony para adaptarse y evolucionar. Al escuchar tanto a los desarrolladores como a los jugadores, Sony creó una consola que cumplía en todos los frentes. La PlayStation era una vez más la consola a tener. Sección 6. Un salto tecnológico. Abrazando el futuro con la PlayStation 5. La PlayStation 5, lanzada en 2020, representa otro salto significativo en los juegos de consola. La consola cuenta con tiempos de carga ultra rápidos gracias a su unidad de estado sólido personalizada, impresionantes gráficos 4K y una respuesta áptica inmersiva a través del control DualSense. Es una consola diseñada para el futuro de los videojuegos. Los primeros títulos de PS5 como Demon's Souls y Ratchet & Clank Rift Apart muestran la destreza gráfica de la consola y las capacidades innovadoras del control DualSense. La PS5 todavía está en sus inicios, pero ya ha tenido un impacto significativo en el panorama de los videojuegos. La PS5 representa el compromiso de Sony de superar los límites de la tecnología de juegos. Con su potente hardware y características innovadoras, la PS5 está preparada para ofrecer experiencias de juego inolvidables en los años venideros. Sección 7. Más allá de la consola. El universo en expansión de PlayStation. PlayStation es más que una consola, es una marca que se extiende más allá del hardware de juegos. Sony ha expandido con éxito el universo de PlayStation para abarcar una amplia gama de experiencias de entretenimiento. PlayStation Network, el servicio de juegos en línea de la compañía, conecta a millones de jugadores en todo el mundo. PlayStation Plus, un servicio de suscripción, ofrece acceso multijugador en línea, juegos gratuitos y descuentos exclusivos. PlayStation Productions, establecida en 2019, es un testimonio del compromiso de Sony de expandir su propiedad intelectual de juegos a otras formas de entretenimiento. El estudio ya ha producido la aclamada película Uncharted y la muy esperada serie The Last of Us para HBO. La expansión estratégica de Sony de la marca PlayStation demuestra una comprensión profunda del mercado de los videojuegos y el panorama del entretenimiento en evolución. Al diversificar sus ofertas, PlayStation se mantiene a la vanguardia del entretenimiento interactivo. Sección 8. Dando forma a la cultura del juego. El legado duradero de PlayStation. El impacto de PlayStation en la cultura del juego es innegable. Desde sus icónicos diseños de consolas hasta sus memorables personajes de juegos, PlayStation ha dejado una huella imborrable en el mundo de los videojuegos y más allá. La marca se ha convertido en sinónimo de innovación, calidad y experiencias de juego inmersivas. PlayStation también ha jugado un papel importante en la configuración de la percepción de los videojuegos. Las sofisticadas campañas de marketing de la marca y su enfoque en experiencias de juego maduras y diversas han ayudado a eliminar el estereotipo de los videojuegos como un pasatiempo de nicho. Hoy en día,
Los videojuegos son una forma de entretenimiento dominante que disfrutan personas de todas las edades y orígenes. El legado de PlayStation es de innovación, creatividad y un compromiso de ofrecer experiencias de juego inolvidables. La marca ha entretenido, desafiado e inspirado a generaciones de jugadores, y su impacto en la cultura del juego seguirá sintiéndose en los años venideros. Sección 9. El siguiente nivel. Un vistazo al futuro de PlayStation. A medida que la tecnología continúa avanzando a un ritmo rápido, el futuro de los videojuegos promete ser más inmersivo, conectado e innovador que nunca. PlayStation, con su rica historia de superar los límites tecnológicos y su profunda comprensión del panorama de los videojuegos, está bien posicionada para liderar la carga hacia el futuro del entretenimiento interactivo. ¿Qué deparará el próximo capítulo para PlayStation? ¿Veremos más avances en los juegos de realidad virtual, superando los límites de la inmersión y el realismo? ¿Revolucionarán los juegos en la nube la forma en que accedemos y experimentamos nuestros títulos favoritos? Solo el tiempo lo dirá. Una cosa es segura: PlayStation continuará innovando, evolucionando y entreteniendo. El compromiso inquebrantable de la marca de ofrecer experiencias de juego excepcionales asegura que PlayStation seguirá siendo una fuerza impulsora en la industria de los videojuegos en los años venideros. El futuro de los videojuegos es brillante, y PlayStation estará allí en cada paso del camino, liderando la carga hacia territorios inexplorados del entretenimiento interactivo.